¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes transmitiendo en este esfuerzo de Kaizen Consultores. Le denominamos Kaizen Knowledge, con el objetivo de empezar a difundir contenidos de alto valor en idioma español. Nos da mucho gusto ver que se están inscribiendo, que ya están registrándose en vivo a este webinar y les damos la más cordial bienvenida al mismo. Qué bueno que están conectándose. Qué bueno. Pues vamos a ir haciendo ya los preparativos para podernos conectar en vivo con el contenido. Les reitero nuestro agradecimiento por este esfuerzo y pues recuerden que es un esfuerzo que no tiene costo para quienes se quieran ir sumando, entonces siempre pueden ustedes reenviar todas las invitaciones que les hacemos a los diferentes webinars con diferentes expertos, a quienes ustedes quieran, y a través de este esfuerzo pues ir desarrollando un lenguaje común en este México que tanto nos necesita, ¿verdad? Pues bien, vamos entonces a ir iniciando con esto. Muy bien, pues nos da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Me presento en primera instancia, yo soy Ricardo Hirata Okamoto. Eh, Mis antepasados eran japoneses y pues así es como sale uno, pues, ¿verdad? Soy ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría en ingeniería industrial en el Tecnológico de Musashi, hoy Tokyo City University. Soy doctor en ciencias de administración por la UNAM. Y desde hace 29 años soy el director y consultor de Kaizen Consultores aquí en México. Además soy miembro fundador o co-miembro fundador de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que es la responsable de los concursos nacionales de equipos de mejora desde hace 29 años. Si usted está interesado en conocer el esfuerzo que se hace en este país desde hace 29 años en materia de reconocimiento y premiación a los diferentes tipos de equipos de mejora, pues mándenos un correo a comunidad@kaizen.com comunidad@kaizen.com y le podemos dar mucho más información de dónde va a ser la final de este año, que es en el mes de octubre, con los mejores 50 equipos de mejora de todo el país, círculos, grupos, Six Sigmas, equipos de Lean, equipos de innovación, entre otros formatos que hoy en México representan el mejor foro de equipos de mejora en todo el continente. En términos de investigación y vinculación, pues soy consejero académico del Departamento de Ingenierías para la Innovación y consejero técnico de posgrado del Departamento de Estudios Empresariales, ambos de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Soy tutor de doctorado en el programa de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y también pues tengo interacción con la Universidad Internacional de Hiroshima en un proyecto de Ingeniería de Emociones y también soy profesor invitado de la Universidad de Arizona en la Escuela de Salud Pública de Mel y Enid Zuckerman. Pues bueno, pues nos da mucho gusto que el día de hoy estén con nosotros. El webinar de hoy es la segunda parte que habla sobre articulación estratégica, cómo obtener más resultados con los mismos recursos. Si usted es la primera vez que ve, usted se está reinscribiendo a esta parte 2 únicamente, no se preocupe, seguramente va a poder llevar el seguimiento al contenido de articulación estratégica parte 2, pero definitivamente lo invitamos a que también pueda usted accesar articulación estratégica parte 1 en el correo de seguimiento que normalmente les hacemos llegar a quienes se inscriben a nuestros webinars. Ahí aparecerá definitivamente el link también para que el vínculo, para que usted pueda, si así lo desea, ver, compartir, ¿verdad? Es el contenido tanto de la parte 1 como la que hoy es la parte número 2. No se preocupe que estamos aquí para apoyarlo y servirle. Pregunta número 1. Siempre nos gusta hacer preguntas al público que se inscribe a nuestros webinars. Del lado derecho de su pantalla hay una especie como de dashboard y ahí le van a aparecer a ustedes algunas preguntas de nuestras encuestas y usted simplemente tiene que seleccionar la opción que es la más pertinente para usted en base a la pregunta. ¿A qué sector pertenece la organización en donde ustedes laboran o colaboran? Eso es una empresa, una institución, una persona física, no importa, pero ¿en qué sector se mueve usted? Sector primario, sector secundario y sector terciario. Por favor, del lado derecho conteste usted la encuesta para ir viendo más o menos la mezcla de quienes están hoy con nosotros aquí en este webinar. Muchas gracias, muy interesante ver cómo está ahí la mezcla de los que participan con nosotros. Pues sí, la verdad es que en general la mayoría son del sector secundario y terciario. Y bueno, pues esto nos sirve también para los ejemplos que podemos ir dando a lo largo del camino. Recuerde que hay un chat
y usted puede ir en ese chat, ir colocando preguntas, sobre todo, que las contestaremos al final de nuestra sesión. Muy bien. En la parte 1 empezamos a ver los 3 elementos importantes de la articulación. Hoy haremos un muy rápido resumen de lo que se vio en la parte número 1 para entrar de lleno a la parte 2. Hablábamos que es muy importante entender que uno no nada más tiene que interactuar con las cosas con las que tiene control, sino a veces tenemos que negociar con parte de lo que a lo mejor es el entorno, o es otro departamento, o es otra organización, o es otra comunidad. Pero también, si no lo podemos controlar, negociar, pues podríamos tal vez influir o influenciar en esa interacción. Y todo lo que no podemos controlar, negociar o influir, bueno, pues estamos totalmente vulnerables. Vamos a ver esta parte del ámbito de CNI. Después hablamos rápidamente de articulación estratégica, sobre todo la articulación entre personas o la articulación entre departamentos o áreas. Y básicamente empezamos a hablar de la articulación estratégica organizacional, es decir, entre organizaciones, entre comunidades o de manera global entre países o entre estados o entre dependencias binacionales. Hoy vamos a centrarnos mucho más en el punto número 3, que es el de articulación estratégica, organizacional, comunitaria y global. Dentro de los 3 elementos, les recordamos, es muy importante que usted abra un poquito su pensamiento en términos de que no todo lo que va en un programa de trabajo o no todo lo que usted diseña en una estrategia es exclusivamente lo que usted puede controlar o lo que usted puede tomar decisiones, sino también usted debe de contemplar dentro de las actividades de un programa de trabajo o de un conjunto de actividades que quiera realizar, cosas que a lo mejor no puede controlar, pero que seguramente va a poder sentarse a negociar. O sea, un buen plan de trabajo o las interacciones con las que nosotros tenemos que empezar a articularnos no necesariamente están dentro de nuestro ámbito de control. También tenemos que articularnos, tenemos que negociar para empezar una articulación. En tercer lugar, todo aquello que no podemos controlar o tomar decisiones solos, que no podemos negociar, bueno, pues el tercer nivel sería tratar al menos de influir. ¿Qué podemos hacer en términos de actividades que al menos pudieran influir en una toma de decisión o en la opinión de algún tercero? Evidentemente, la zona vulnerable, pues es todo aquello que no podemos controlar, negociar, influir, y pues es parte ya de lo que sería también el entorno del medio ambiente. El reto es cómo podemos ir optimizando nuestro sistema, tratando de abarcar cada vez más ámbito, si no de control, ámbito de negociación y de influencia, que lo estaremos denominando las zonas CNI, control, negociación e influencia. Dentro de la articulación estratégica, hablábamos en la parte 1 que, bueno, pues lo más común es decir, ¿cómo hago networking? ¿Cómo hago una articulación? ¿Cómo me vinculo? Pero esa vinculación puede ser entre personas o puede ser entre áreas, que sería lo primero que nos viene a la mente. En términos de la articulación, podemos decirles que se basa en la teoría de sistemas, en el enfoque sistémico, en donde lo que nos importa no es optimizar las partes, sino optimizar las interacciones entre las partes. Yo espero que usted pueda ver esta ilusión óptica, en donde en realidad tenemos 8 piezas, 8 rueditas y 8 esquinitas, pero se genera si están bien acomodadas las 8 piezas, es decir, si hay buenas interacciones entre las piezas, usted puede ver en términos de una ilusión óptica un cuadro y un rombo. Entonces, 4 bolitas más 4 esquinitas no necesariamente da igual a 8, sino podemos decir que nos da igual a 10, porque si las relaciones son óptimas en las partes del sistema, se logra un objetivo común que de otra manera no se lograría. El mensaje, entonces, cuando queremos articularnos, es el siguiente. Necesitamos nosotros no ver a los recursos, personas, áreas, departamentos de nuestra organización como si estuvieran independientes, tratando de optimizar a la persona o tratando de optimizar la gerencia 1, la gerencia 2, la gerencia comercial, la de operaciones, finanzas por separado, creyendo que si sumamos a los mejores gerentes vamos a tener la mejor empresa. Eso es falso. Lo que necesitamos es optimizar las interacciones entre las personas o entre las áreas. Ese es el principio sistémico y por lo tanto nos va a ayudar muchísimo a entender más el por qué si cada quien hace las cosas desde su punto de vista, no se comunica con las demás áreas. Algunos dirían es que hay silos, que las organizaciones funcionan como silos. Pues sí, cada uno se mueve para el lado que le dice su jefe o como escribió el presupuesto. Y sí, efectivamente la empresa tiene un avance,
pero no avanza necesariamente igual hacia el estado deseado que si estuviéramos al menos mejor comunicados, con el mejor conocimiento entre nosotros mismos, es decir, que estemos mejor articulados. Mismo esfuerzo, mismo dinero gastado, pero multiplicamos en términos de la resultante los beneficios a través de la articulación estratégica. Ustedes dirían, bueno, pues solamente es comunicación. No, la comunicación es parte de la articulación, pero necesitaríamos no solamente mejorar el mensaje, el emisor, el canal, el receptor, sino tenemos que ir también incrementando lo que serían metas comunes, procesos integrados, auditorías mutuas, entre otros puntos que vamos a seguir platicando. En la parte 1 decíamos que aunque es un método empírico, podemos nosotros elevar el nivel de articulación entre dos personas, entre dos áreas, entre dos procesos, y por qué no decir que podemos incrementar la articulación entre dos empresas o organizaciones distintas, podemos mejorar la articulación en una empresa social, por ejemplo, entre los donantes y la institución de asistencia pública, la IAP. ¿Cómo poder incrementar la articulación? La articulación en lo que se conoce como el nivel 1 es un nivel en donde la persona del lado verde o la persona A, qué tanto conoce a la persona B con la que se quiere articular y viceversa, qué tanto la persona B conoce a la persona A. Si fueran áreas es igual, qué tanto el departamento de compras conoce al departamento de operaciones y qué tanto el departamento de operaciones conoce al departamento de compras. Y no es conocer únicamente a la persona, su nombre, su apellido, su escritorio, sino tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Para poder decir que conocemos un área, conoce a otra área, pues las preguntas serían, ¿conoces cuál es su presupuesto? ¿Conoces cuáles son sus procesos? ¿Conoces cuáles son sus problemas? ¿Conoces inclusive cómo está la asignación de dineros para cada uno de sus proyectos? ¿Cuáles son los problemas que frecuentemente tiene? ¿De qué productos y servicios que tú generas él depende? Y se van a dar cuenta que efectivamente en muchísimas organizaciones ni siquiera tenemos elevado el nivel 1. Es decir, tenemos bajos niveles de conocimiento entre las diferentes áreas o personas de la organización. Lo que se llama nivel 2 de articulación ahora pasa del nivel de conocimiento a qué tanto el área A tiene la capacidad de referir y promover al área B y viceversa, qué tanto el área B tiene la capacidad de promover y referir al área A. Son escalas muy sencillas de Likert, del 1 al 5. Seguramente usted ha notado que de repente hay un número negativo. El número negativo normalmente se pone cuando no solamente lo que está diciendo el área del área B no es cierta, sino que es mentira. Es decir, las instrucciones, la promoción, la referencia que se está haciendo de un área a otra, la información es totalmente incorrecta. O bien, como decimos en México, hay grilla. Tú preguntas, oye, ¿y qué tal el área B? Y en lugar de decir sus procesos, sus presupuestos, sus retos, sus problemas, empezamos a hablar mal del otro área. Entonces ahí es donde entramos en los números negativos. Idealmente, en una primera etapa, lo que sería bueno para cualquier organización, en este caso, para dos áreas, sería que llegaran a un nivel 3 de articulación, es decir, que pudieran ellos tener metas comunes. Meta común no quiere decir que ambas áreas tengan la misma meta. Sin embargo, sí saben que dependen de las metas, del logro de las metas del otro. Es decir, para que A pueda cumplir sus metas, depende de que B también a su vez cumpla con sus metas. Pueden ser ambas metas independientes entre sí, digo, en términos de autónomas, en términos de dependen de áreas distintas. Pero entonces hay colaboración entre el área A y el área B porque se sabe que ambos tienen métricos distintos de desempeño, pero que si ambos cumplen, todos ganamos. El nivel 4 de articulación es qué tanto podemos decir que ya están integrados los procesos, qué tanto ya tenemos un enfoque de procesos donde se sabe muy bien donde algunas actividades del área A son parte de los procesos de B y qué tanto algunas actividades del área B son parte de los procesos de A y empiezan a funcionar muy bien. Y el nivel 5 de articulación es qué tanto tenemos y hemos desarrollado la capacidad y madurez para que el área A realice evaluaciones del área B, es decir, qué tanto el área de compras está también evaluando y mejorando o proponiendo mejoras para el área de operaciones y qué tanto el área de operaciones tiene una buena vibra con el área A y empiezan a tener evaluaciones conjuntas y modelos de mejora. Esto es lo que se conoce, digámoslo así, como un método sencillo, empírico, para poder medir
los niveles de articulación. Y ahorita solo hablamos de dos personas o hablamos de dos áreas. Imagínese usted si su equipo ejecutivo está formado por 10 personas de 10 diferentes direcciones. Pues bueno, pues hablando se entienden las personas y es parte de la manera en la que podemos llevar la articulación. No me espanta que en muchísimas organizaciones el nivel de articulación entre dos recursos, personas, áreas, es nivel cercano a cero. Y así queremos, y así tenemos éxito, y así hemos logrado las metas. ¿Se imaginan ustedes qué tanto lograríamos de más con el mismo esfuerzo, el mismo presupuesto, el mismo estrés, si estuviéramos mejor articulados? Y desde ahora les puedo adelantar que podemos hablar de resultados que van más allá del doble o del triple de resultados a través de una buena articulación. Hablábamos entonces de un caso que tiene que ver con la integración de procesos entre las áreas con enfoque de ventas, cross-selling, venta cruzada. ¿Cómo le hacemos para lograr que todas las áreas de ventas de los diferentes productos y las diferentes divisiones se puedan articular para que con el mismo esfuerzo todos puedan ingresar sus productos y servicios a los diferentes clientes clave de los diferentes departamentos de ventas que existen en un gran corporativo? ¿Cómo lograr incrementar ventas? Con los mismos recursos y los mismos esfuerzos. Y la estrategia, pues, es elevar el nivel de articulación en los diferentes actores de las fuerzas de ventas divisionales para que todos tengan niveles al menos. Un nivel 3, que sería todos vendemos lo que nos toca, pero también podemos integrar nuestros procesos de ventas y habría que revisar, por supuesto, el sistema de comisiones y bonos para que la articulación también sea justa para todos los vendedores. Hablamos también ya un poco de la articulación estratégica en términos organizacionales y comunitarios. Y esto lo explicamos muy rápidamente con lo que se llama el modelo social ecológico, en donde usted puede ver que sí, necesitamos mejorar la interacción entre las personas. Por eso luego hay hasta team buildings para poder hacer un taller fuera de las organizaciones para mejorar la integración entre las personas. Pero tenemos también que ir a un siguiente nivel, que es las relaciones interpersonales entre las personas, pero entre las redes mismas de las personas, es decir, la familia. ¿Cómo podemos ir hacia a mejorar las interacciones ya de algo más cercano a una red social? Familias, grupos de amigos, entre otros. Por eso cuando hablamos de mejorar las interacciones, pues no, desde este punto de vista de este modelo, usted se da cuenta de lo complejo que puede ser. Mejorar interacción entre personas, mejorar interacción entre las redes de las personas y después empezar a ver cómo le hacemos para mejorar las interacciones entre las personas, sus redes y las distintas organizaciones e instituciones. Más arriba de las instituciones está la comunidad, está la sociedad en general, y entonces ahora cómo las organizaciones e instituciones interactúan con la comunidad, y al final, que suele suceder mucho en salud pública, pues lo que interesa es mejorar las interacciones entre las estructuras políticas de gobierno y potencialmente incidir en política pública que le va a beneficiar a la comunidad, a las instituciones, a las relaciones y a los individuos. Entonces, hablar de articulación no es un tema trivial, porque, repito, no solamente es entre personas y entre departamentos. Tenemos que hablar de niveles también institucionales, comunitarios y en el sistema puede ser sistemas de gobierno en general. Hablábamos entonces de un caso de cómo se ha utilizado también la articulación entre dependencias e instituciones en un municipio. ¿Cómo logramos articular a 27 dependencias federales y estatales de un estado de la República Mexicana para que con un nivel 3 de articulación puedan visitar los diferentes municipios y entre todos tratar de reducir los índices de pobreza en esa comunidad o el déficit que hay en los diferentes servicios públicos? Pero ir todos juntos, todos articulados para resolver los problemas de un solo municipio y no que los estén abordando por separado cada una de las instituciones. La articulación entonces sí funciona, mismo presupuesto, mismos viajes, mismo estrés, mismas discusiones, pero si lo hacemos de manera articulada podemos incrementar más resultados, más impacto a las comunidades. Eso sí, cada quien se gasta su presupuesto aprobado para evitar algún problema. Hablábamos también de la articulación entre las diferentes corporaciones, por ejemplo, pagos de servicios en tiendas de conveniencia. Usted puede ir a pagar hoy una infinidad de cosas en una tienda de conveniencia, sin tener que ir a las oficinas de esa dependencia de gobierno o sin tener que ir a una oficina para pagar la telefonía celular o cualquier otro servicio.
Entonces, ¿cómo se articulan estas organizaciones para que a través de una tienda de conveniencia se pueda pagar? ¿Usted no cree que hay nivel de articulación 4, en donde los sistemas de información de TI están articulados, por ejemplo, los de CFE, Comisión Federal de Electricidad, con una cadena de conveniencia que es la que puedes tú comprar ahí? No solamente refrescos, botanas, artículos, cervezas, sino también pagar el consumo de la luz, de la energía eléctrica. Es decir, todo esto sigue el famoso modelo de articulación. Y yo les aseguro que tiene que ser de por lo menos de nivel 4, si no la articulación no se daría en ese sentido. Hablábamos también de cómo mejorar la articulación entre las diferentes universidades que se encuentran en una misma localidad, ¿verdad? ¿Cómo logramos que las 4 universidades e institutos tecnológicos ofrezcan el mismo diplomado, pero formado por profesores, doctores, maestros de las 4 universidades e institutos? Juntas 4 universidades diseñando un solo programa de diplomado de especialización para un mercado meta, que además da para las 4 universidades. Es decir, imagínense llegar a un instituto, a una universidad, preguntar por ese diplomado de finanzas, por ejemplo, y que te respondieran que es el mismo diplomado en las 4 o 5 universidades, que es mejor, que los profesores son los mismos, que el programa es el mismo y que mejor escoja qué te queda más cerca de tu trabajo o de tu casa para que por tu comunidad acudas al centro en donde optimices tu tiempo. Los diplomas tienen los logos de todos, mismo esfuerzo, más resultados. Es decir, en este caso que es real, no solamente se hizo un diplomado, sino se pudieron abrir al mismo tiempo los 4 diplomados. Se llenaron 4 diplomados y los profesores tuvieron la oportunidad inclusive de interactuar entre ellos mismos. Casos exitosos que hablan de la importancia de la articulación. ¿Cuáles son entonces algunas de las reglas del articulador que vale la pena recordarles? Porque todos seguramente quienes nos están escuchando hoy están interesados en este tema y deberían de ser muy buenos articuladores. Entonces, un articulador lo que tiene que tener muy claro es qué es lo que sí sabe, para qué es bueno, qué es lo que no sabe, pero más importante aún es quién sí sabe lo que uno no sabe, para empezar a buscar la referencia, la recomendación o el aprendizaje propio. La última regla es cómo ir elevando desde nivel 1, 2, 3 hacia arriba la articulación entre 2 recursos. Por eso es muy diferente cuando decimos vamos a hacer un networking que cuando decimos vamos a hacer una buena articulación. Y esto tiene implicaciones muy interesantes en términos del resultado. Repito, mismo esfuerzo, mucho más resultado. Hay algunos principios que son importantes que se respeten por parte de los articuladores o de las áreas o de las organizaciones. Tenemos que tener uno que es no hablarás mal de otro recurso, de otro programa, de otro proceso, de otra área y de otra persona. Yo sé que nos cuesta trabajo, pero es casi una regla de un articulador. Y los mejores articuladores en cualquier organización tienen que empezar a ser los de mandos altos, es decir, la alta dirección. Entonces nunca hablarás mal de otro departamento, de otro proceso, de otra área. Siempre buscarás la satisfacción de necesidades válidas de los clientes, usuarios, beneficiarios. Hay que buscar formas válidas para interactuar con otros recursos y maximizar los resultados. Es decir, no hagamos cosas malas, ¿no? Para articular. Ser parte de la solución y no generar más problemas, siempre con una actitud de sí se puede, cómo le hacemos para que se pueda, en lugar de ser un obstáculo. No hacer articulaciones perversas, es decir, articulaciones para fines que son perversos. Y último, siempre pensar de manera sistémica, es decir, pensar que lo que tenemos que hacer es mejorar las interacciones entre las partes y no solamente estar pensando que el gerente de compras, gerente de ventas, el portero, el defensa, el medio, ¿verdad? Son los que tienen que mejorar en lo individual, porque si sumo individuos buenos, voy a tener una organización buena. Eso es falso. Tenemos que optimizar las interacciones entre las diferentes partes, entre los diferentes departamentos, entre las diferentes entidades, organizaciones, entre los estados de una república, entre México y Estados Unidos, entre Tamaulipas y Texas. O sea, necesitamos empezar a hablar más de articulación. La comunicación y la colaboración solamente son pasos intermedios.
Y entonces, bueno, pues vamos a hablar hoy más de algunos otros casos que tienen que ver con articulación estratégica, ya no solamente entre personas y a nivel, digamos, organizacional uno, sino vamos a empezar a hablar ya sobre lo que vendría siendo otros ejemplos ya de articulación más comunitaria y global. Esto nos lleva a que, dependiendo de eh, qué tan grande es la expansión ahora de la articulación, es decir, si estamos tratando solo de articular individuos, seguramente los recursos que manejamos son bajos, pero cuando estás hablando de cómo articulas a dos secretarías de Estado o cómo articulas a dos estados, un estado del lado mexicano y un estado de la Unión Americana, pues seguramente los recursos sobre los cuales tienes que vigilar, los que tienes que ejecutar, pues no son bajos, ya son un poquito más altos, tanto recursos humanos como recursos monetarios, tecnológicos y materiales. En ese sentido, el impacto o el nivel de articulación, aquí si se fijan, ya no, digo, podríamos aumentarlo, pero ya no estamos hablando de la relación entre dos personas o la relación entre dos departamentos o procesos. Aquí ya estamos hablando de cómo logramos una mayor articulación en lo que sería la organización entre dos, tres, cuatro empresas, organizaciones, entre clientes y proveedores, o si estamos hablando entre la interacción para mejorar las relaciones en la Secretaría de Salud de Coahuila con la Secretaría de Salud de Chihuahua. Estamos hablando ya de dos diferentes estados. Y por lo tanto, pues si lo único que hay que hacer es una articulación, digamos, a nivel de bajo presupuesto, de bajo recurso, pues le vamos a llamar de nivel uno. ¿Qué pasa si nos vamos hacia el lado derecho? ¿Qué pasa cuando ya tenemos que estar articulando relaciones que son binacionales? Estar uniendo ONGs del lado de Estados Unidos con ONGs del lado de Canadá y con ONGs de México. Entonces ahí ya sería trinacional o multinacional. Y si además están manejando presupuestos en 6 dígitos en dólares, pues podemos decir que los niveles de complejidad pues son de nivel 5 aquí. Es decir, son muchísimo más complejos que lo que sería la articulación es mucho más complejo la articulación entre diferentes países que la articulación únicamente entre dos personas o dos departamentos. Este es lo que llamamos el nivel de impacto y complejidad. ¿Cuántas veces hemos hecho reuniones sin tomar en cuenta todo esto que hemos platicado? O sea, el diseño de la agenda, el diseño de las juntas previas, la preparación de los materiales, el diálogo, la negociación, el lobbying, se tiene que hacer previo a cualquier tipo de taller o dinámica que ustedes quieran hacer de articulación. Vamos a hablar de un caso 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos articular dependencias de 3 niveles de gobierno? Habíamos hablado ya un poquito en los servicios públicos. Este es un caso real en un estado de la República donde, pues evidentemente, tenemos que abordar y atender a las comunidades que son más vulnerables en términos de pobreza, por ejemplo. Y en un estado, pues hay más de 27 dependencias estatales y federales, es decir, de Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, lo que es el Instituto de la Vivienda, estamos hablando del DIF, estamos hablando de oportunidades, después Progresa, pues, estamos hablando de la Secretaría de Salud, de las diferentes dependencias. Imagínense usted esto. ¿Qué es lo que pasa normalmente en los estados de la República en México? Es que cada dependencia tiene sus propias metas, número de comunidades atendidas, número de programas que están aterrizados en las diferentes comunidades. La relación normalmente entre una dependencia o un promotor de una dependencia y el municipio pareciera que es una relación como de vendedor con cliente. El presidente municipal lo que pregunta siempre es, ¿qué programa me traes? Y entonces si la dependencia dice, bueno, mira, ahora ya tenemos un programa de préstamos o de micropréstamos o la generación de panaderías o de cuestiones que tengan que ver con animalitos, si fuera de desarrollo social, o traemos un programa para la tercera edad, para salud mental, etcétera, pues la respuesta del presidente municipal es, pues sí, aquí tenemos ese problema. Y en ese momento, pues en esa interacción entre presidente municipal y dependencia, se firman los convenios y ambas partes, pues estadísticamente ganan, porque la dependencia puede decir, ahora ya voy a poder atender a 20 comunidades más, pero no hay un diagnóstico, no necesariamente estamos seguros de que son los 20 comunidades que necesita el municipio, y el municipio, pues simplemente, pues si le van a regalar cosas o le van a regalar programas, pues es muy común o normal que el presidente municipal acepte todo. ¿Cómo se hace con articulación? La manera en que nosotros tenemos el caso de esta articulación es sentar en una misma mesa a las 27 dependencias a través de sus responsables de alto nivel y varias sesiones en donde
elevamos el nivel de articulación, es decir, que se conozcan las dependencias entre sí y evidentemente por ejemplo, la Secretaría de Salud entienda de qué tamaño son los presupuestos de la Secretaría de Educación, cuáles son los procesos más importantes de ambas dependencias, cuáles son algunos de los programas prioritarios para las comunidades más pobres, que entiendan también cuáles son los problemas que han tenido en las interacciones entre salud y educación, por ejemplo. Pero se espantarían ustedes, pero es muy cierto que no necesariamente las dependencias que trabajan solamente en un estado, que trabajan para los municipios y las personas, no tenemos niveles de articulación altos. Es decir, estamos más o menos en el nivel 1, si no es que en el nivel 0, porque cada dependencia trabaja para sí. No hay momentos de articulación. Después de varios talleres en donde todos tienen la oportunidad de hablar, se empiezan a generarse proyectos muy interesantes. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene los recursos para hacer, según yo, pues los mejores diagnósticos que se hacen en este país de todas las comunidades. Sin embargo, esos diagnósticos no necesariamente se comparten con el resto de las dependencias. Esto quiere decir que hay duplicidad de esfuerzo. Muchas dependencias pagan para hacer diagnósticos antes de hacer una intervención, cuando a lo mejor los diagnósticos que hace la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación ya tienen los resultados que necesitan las otras dependencias más pequeñas. ¿Se ahorran o no se ahorran dinero? Claro que sí. Entonces la solución es subir a una base de datos totalmente encriptada, con derechos de usuario y demás, en donde los 27 representantes de las 27 dependencias pueden subir información que sea de consumo general para todos. ¿Hay o no hay una mejor articulación? Rinde más el dinero, mismo presupuesto, más resultados. Y esto entonces, imagínense ustedes, se visita a la presidencia municipal, pero se le avisa que van a ir 27 personas y que lo que el presidente municipal tiene que tener listo es el mapa el mapa de atención de las microcomunidades más vulnerables y cuál es el diagnóstico de las necesidades de estas comunidades para presentárselo a este grupo articulado de 27 dependencias. El presidente municipal, entonces, a través de su gabinete, presenta las necesidades que tiene y entonces los 27 que ya tienen un nivel de articulación, pues digamos por arriba del nivel 2, casi 3, empiezan a decir, perfecto, mira, para esta comunidad, yo mi dependencia tengo este programa, tengo este proyecto, tengo este fondo, te podemos apoyar así. Las dependencias ganan porque se van a gastar el presupuesto de una mejor forma y las diferentes presidencias municipales también, repito. Cada quien se gasta su presupuesto, ¿eh? Aquí no se trata de pasarse de uno a otro. Hacen mismo esfuerzo, misma visita, más impacto en la sociedad. Este ya es un caso de articulación más complejo. Imagínense ustedes el presupuesto de un estado en la República y cómo poder generar más impacto a corto, mediano y largo plazo si hacemos esto de una manera mucho más articular. Esto tiene un impacto directo en lo que por lo menos en México se llama el programa sectorial. El programa sectorial es un programa en donde se juntan las diferentes dependencias de un mismo sector para hacer una planeación, digámoslo así, estratégica. De dónde cojea el programa sectorial, tanto en México como seguramente en otros países, es que tratan de atajar problemas en donde se necesitan todos, pero no necesariamente hay un presupuesto para estos programas o planes nuevos que tienen que ser compartidos por varias dependencias. Cada dependencia tiene su propio presupuesto y ya lo tiene etiquetado para los proyectos de su propia dependencia o secretaría. No necesariamente hay recursos adicionales para estar sectorizando y generando planes interdependencias. Si vieran que con articulación, repito, cada quien se gasta su presupuesto, pero sí se puede tener un impacto dentro de lo que sería un plan sectorial. Tradicionalmente, pues el apoyo gubernamental hacia los municipios pareciera que es como clientes, los promotores lo que buscan es colocar los programas y entonces pues empezamos a tener cosas como las que vemos aquí. Y el municipio feliz porque recibe apoyos de todos. A lo mejor no es el apoyo que necesitaba, pero al menos se siente atendido por las diferentes dependencias. Entonces, por un lado se reporta el número de comunidades atendidas y por este lado, bueno, pues el número de apoyos y de programas recibidos. Pero repito, siempre va a haber la duda de
Sí me dieron este apoyo como municipio, pero yo necesitaba aparte en conjunto el apoyo de otros 3 programas del Estado. Si no lo hacemos de manera articulada, esto no necesariamente se puede hacer. Una manera con la que se logra mucho esto en términos de gobierno es tener un agente articulador que sea el que mejor conoce los diferentes programas de todo el gobierno y entonces puede ser también un buen camino para atender a las presidencias municipales. Si fuera un ejemplo que puede ser robotizable, pues es una página web con una base de datos, con diagnósticos, con estadísticas, con programas, con explicaciones, en donde las presidencias municipales, de manera robotizada, pueden estar articulándose con las diferentes dependencias. Y otro ejemplo que existe en la realidad, o sea, tampoco somos nuevos al concepto, es lo que conocemos como ventanilla única. Tú llegas a un módulo y en ese módulo puedes hacer diferentes trámites de diferentes dependencias. Ese sería un ejemplo de lo que es un agente articulador, puede ser físico o puede ser institucional, de lo que estamos tratando de comunicarles. Una sola ventanilla, diferentes servicios, ahorro de tiempo, mayor eficiencia en el manejo de los recursos y por lo tanto se duplica o se triplica el beneficio de los diferentes programas. Podemos entonces decir, en este modelito que estamos repitiendo, cómo lograr una mayor articulación entre las diferentes dependencias de un gobierno para que en conjunto puedan atender a uno o 46 o 100 o 200 municipios de manera articulada. Yo lo garantizo, mismo esfuerzo, mismo presupuesto, mismo éxito, ¿está bien? Pero con 4 veces más impacto y resultado en las diferentes comunidades. Esta es una manera muy inteligente de ver el tema de articulación más allá de personas y departamentos. Pregunta número 2. Vean ustedes del lado derecho para pasar a una encuestita. ¿Cuánto impacto adicional se podría generar si se mejora la articulación de las instituciones de gobierno? ¿Se lo han preguntado? ¿Cuánto estiman ustedes que podríamos nosotros tener y las dependencias como Estado, como país, podríamos obtener en términos de resultados con mayor articulación? Por favor, seleccionen. Digo, es subjetivo, pero pues, en base a lo que llevamos platicado, ¿cuánto les gustaría? ¿Cuánto creen que es? Mira qué interesante. Tenemos varios que dicen doble, triple, inclusive más del triple. Esto se ha realizado, existe en la práctica, está documentado. Y la verdad es que podemos decirles que sí, simple y sencillamente se puede triplicar el impacto con los mismos recursos que siempre son escasos, con una mejor articulación. Muchas gracias por contestar la encuesta. Les vamos a platicar de un caso adicional. Este ya es más binacional. Imagínense ustedes que lo que queremos es mejorar la salud pública en la zona o en la franja fronteriza México-Estados Unidos. De hecho, existe la Comisión Binacional México-Estados Unidos para la Salud en la Frontera. Pero vamos a pensar que como todo, pues nuestra frontera es muy grande y en algunos casos casi coincide la frontera y el tamaño entre 2 estados, que es el caso de Sonora, Arizona, el caso también de Baja California y California. Cuestiones geográficas. Texas es más complicado. Texas tiene que interactuar con más estados, ¿verdad? Mexicanos. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que hoy se llama el Consorcio de las Californias para la Salud Pública. Imagínense ustedes que hay varias universidades haciendo estudios, haciendo diagnósticos, algunas con fondos y otras, bueno, con menos fondos, tratando de estudiar, investigar, generar conocimiento, impactar con programas, atender a la población vulnerable en términos de salud pública en la frontera. Entonces, pues, ¿cómo logramos una mayor coordinación y cooperación entre todas las organizaciones que están preocupadas por la salud pública en esta zona entre Baja California y California? Si no hubiera un efecto de articulación, pues lo que usted vería es que hay varias ONGs, varias organizaciones no gubernamentales, hay fundaciones, hay clínicas, sobre todo del lado de Estados Unidos, porque el sistema de salud es distinto. Y del lado mexicano, pues tenemos universidades, también tenemos los sistemas de salud federales, estatales. Bueno, por lo menos usted está el seguro, está el ISSSTE y también está en los hospitales del sector salud, pero también hay clínicas, hay también particulares, hay activistas que están colaborando, por ejemplo, para combatir la tuberculosis o cualquier otro tipo de enfermedad.
¿cómo vamos a coordinar a más de 30 dependencias, organizaciones públicas, privadas, sociales, educativas, entre otras? Y entonces se crea una iniciativa que se llama el Consorcio de las Californias. Y se invita, pues como todo, a quienes se considera que son personas interesadas, dirigentes, activistas, profesores, investigadores, personas que pueden mover en sus organizaciones y que están preocupadas por la salud pública. En ese sentido, pues cada organización tiene sus metas, cada organización tiene su dinero, sus presupuestos y ya está haciendo programas. Es decir, tampoco queremos que cambien pues, su misión y sus visiones como organizaciones. La cosa es, ustedes, ¿de qué nivel de articulación creen que estamos hablando entre las instituciones del lado de California con las instituciones del lado de Baja California? Y seguramente usted entenderá que no necesariamente el nivel de articulación es ni siquiera uno. Se conocen de nombre, a veces hasta se sienten que son rivales, pero no necesariamente se conocen en términos de sus presupuestos, sus proyectos, sus programas, sus problemas, su población que atienden, sus protocolos. No los conocen. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues elevar el nivel de articulación entre las organizaciones para que cada quien haciendo lo que le toca y le gusta hacer todos los días, se pueda tener un efecto multiplicador cuando se trabaja en conjunto. Algunos dirían, bueno, pues sí, tenemos nosotros que estar trabajando en la comunicación, en la colaboración, en la coordinación y en la cooperación. Se dice fácil, pero vamos poniendo de acuerdo a más de 30 instituciones, organismos, ONGs, expertos, académicos, investigadores de ambos lados de la frontera. Bueno, esto se ha logrado con lo que se llama el Consorcio de las Californias. Básicamente el reto más grande que se tiene en este tipo de iniciativas, que suenan muy bonito, pero no necesariamente son fáciles de hacer, es que cada institución, cada universidad, cada departamento de estas, ya sea académico de investigación, así como ONGs y demás, tienen sus propios presupuestos. Unos tienen fondos internacionales, otros tienen presupuesto de gobierno, o las que son privadas, bueno, pues se manejan como tal. ¿Ustedes creen que cuando se va a partir el pastel del presupuesto, las personas decimos, primero parta usted y yo me quedo con las migajitas? La verdad es que es una lucha verdaderamente por el presupuesto, porque cada quien quiere jalar recursos hacia sus fines particulares como institución. Luego entonces no estamos teniendo lo que la definición de sistemas dice, que es conjunto de partes o elementos, en este caso conjunto de instituciones y organizaciones, que interactúan entre ellas para el logro de un fin común. Y entonces tenemos que empezar definiendo cuáles son los fines comunes en la frontera México-Estados Unidos, en particular de California y de Baja California, en términos de salud pública. Y podría ser un tema de muerte materna, puede ser tema de embarazo adolescente, puede ser un tema de infecciosas, tuberculosis, o lo que usted mande y diga. Pero necesitamos entonces buscar modelos que en el caso de Estados Unidos se maneja un modelo que se llama Collective Impact, que es impacto colectivo, y que tiene y está sustentado en el enfoque sistémico. Algunos de los elementos de lo que se llama un impacto colaborativo es, primero hay que tener una agenda común. ¿Qué es lo que vamos a hacer entre los dos países y entre las dos organizaciones de los dos estados, Baja California y California, para tener al menos algo en común? Debemos de un sistema de medición que sea compartido. Esto es en la escala de articulación es articulación nivel 5. Tenemos que tener una mejor y mayor comunicación, es decir, cómo armamos redes, desde redes de WhatsApp hasta cuestiones de páginas de Facebook, páginas expreso diseñadas para captura de datos y análisis de los mismos, mecanismos de comunicación, entre otros. Debe haber actividades de reforzamiento mutuo, es decir, que nos ayuden a estar recordando cómo vamos, qué tenemos que hacer, qué sigue, y tiene que haber una organización de soporte, es decir, lo que llamamos en México, quiénes son los responsables de la articulación, porque cuando nos reunimos en las juntas, todo el mundo tiene buena fe y buenos deseos. Cuando acaban las juntas, ¿quién le da seguimiento a los acuerdos? ¿Quién va a conseguir los recursos? ¿Quién va a estar recordando? ¿Quién va a estar presionando? Y todo esto normalmente no sucede. Entonces, ya hay teoría, hay práctica, hay muchísimo conocimiento de cómo poder generar mayor impacto colaborativo. En este caso,
pues se aplica también entre organizaciones, pero aquí estaríamos hablando más entre distintas instituciones y a nivel binacional, que si sumamos todos los recursos que manejan, es de una complejidad de nivel 5, como lo habíamos dicho. Esto lo que implica, en primera instancia, es que se tiene que fortalecer lo que sería el cerebro. O sea, ¿cuál es el cerebro, el comité, el consejo de esta red o de este consorcio? ¿Y quién va a ser el corazón? La diferencia entre el corazón y el cerebro es que el cerebro manda señales, la visión, los métricos, el desempeño. Evidentemente tiene mucho poder y tiene también mucho interés en trabajar de manera conjunta. Entonces, en inglés sería el steering committee, o sería el comité ejecutivo, o sería el consejo ejecutivo de esta red o este consorcio. Tiene que haber responsables que básicamente, como el corazón, le bombean 24/7 oxígeno a todas las células. Entonces, mucho cerebro, poco corazón, las cosas no funcionan. Y mucho corazón y muchas ganas y poco cerebro, tampoco. Entonces, tiene que haber en conjunto esta estructura de soporte que permita tener planes, programas muy específicos, en este caso para el consorcio. Se deben tener, tiene que haber una interacción muy importante a nivel de corazón entre lo que es formación, asesoría, seguimiento, pero también el uso y desarrollo de mentores o promotores internos. En el caso del consorcio, pues cada institución tiene sus propios promotores. El siguiente reto entonces es cómo generamos un lenguaje común entre los diferentes promotores de las distintas instituciones. Y de ahí, bueno, pues se formarán equipos, comités, subcomités, grupos de tarea, entre otros, que son los que día a día van permitiendo que se empiecen a dar los resultados. Esto es lo que se conoce como la estructura de soporte. Y bueno, pues lo podemos ver desde una perspectiva distinta. Tratamos ahora, en lugar de ponerlo con flechitas, para hacer un poquito el símil de que son sistemas más complejos. Pues el nivel 1, ¿se acuerdan? Es conocimiento, el nivel 2 es promoción y referencia, metas comunes, procesos integrados y evaluación conjunta. Imagínense cuál es el nivel de articulación entre la Universidad de California en San Diego y la Universidad Autónoma de Baja California. No lo sé. Es decir, la interacción políticamente podrían decir que existen convenios, programas y todo, pero cuando juntas a los investigadores en salud pública de ambas universidades, existe la realidad de que no necesariamente tienen un nivel 1 o un nivel 2 de articulación. Entonces, ¿cómo elevar el nivel de articulación de los miembros de este consorcio, que sería el caso que estamos platicando? Y esa es la clave. Cada quien se gasta su dinero, cada quien se apoya, se generan interacciones de colaboración. Cuando una institución tiene más recursos que otra, pues se ayudan, y créanme que quienes salen más beneficiados con el impacto multiplicador, pues es la población. Caso número 7. La articulación y planeación estratégica para la salud pública en la frontera, muy parecido, va en la misma línea del consorcio, pero aquí hablaríamos de que a lo mejor usted no lo sabe, pero existe una comisión binacional México-Estados Unidos para la salud en toda la franja fronteriza. Los miembros pues son 10 estados, son 4 estados en la Unión de Estados Unidos, en la Unión Americana, y 6 estados del lado mexicano. Muy bien, entonces, ¿cómo poner de acuerdo en un plan estratégico? ¿Cómo poder escoger cada año los diferentes proyectos que en colaboración los 10 estados van a hacer en beneficio de la población de la franja fronteriza o de la región fronteriza? Algunos de los puntos que son importantes es que somos países con diferentes leyes y con políticas diferentes. En Estados Unidos es una unión y en México es una federación. En México, por lo tanto, podemos hablar de un sistema nacional de información en salud, pero en el caso de Estados Unidos, cada uno de los estados es ciertamente autónomo y tiene sus propios sistemas de información por estado. Entonces, el simple hecho de compartir datos entre un estado y otro del lado de Estados Unidos ya es un reto. Ahora imagínense compartir datos de Estados Unidos con los mexicanos. Los mexicanos tenemos menos problema para compartir datos de los 6 estados fronterizos con Estados Unidos. Pero bueno, no lo pongo en términos de buenos y malos, simple y sencillamente hay complejidad. Entonces, los actores del lado mexicano tienen que entender cómo funcionan las leyes, los reglamentos, los protocolos del lado de Estados Unidos, y viceversa. Los 6 estados de Estados Unidos tienen que entender la manera en que se trabaja, la manera en que se tiene la información, los diferentes protocolos del lado mexicano. Si usted me cree, pues imagínese que la manera inclusive de registrar lo que pudiera ser una muerte,
una muerte materna o lo que se considere un embarazo adolescente en términos de cómo se clasifican los rangos de edades, es diferente entre México y Estados Unidos. Entonces, a la hora de cruzar las bases de datos, es verdaderamente un tema muy interesante, porque la manera en que clasificamos es distinto en México y en Estados Unidos. Entonces, esto, claro, para los investigadores es una fuente de información muy valiosa y qué bueno, porque nos va generando y nos va uniendo mucho mejor. El reto entonces, en este caso, es el uso racional de recursos disponibles para mejorar la salud de los habitantes de la región y la estrategia fue cómo nos sentamos para construir de una manera más binacional, bilateral, equitativa, la visión en común entre el lado México y el lado Estados Unidos. La manera en que empezamos es utilizando el modelo de articulación. ¿Cuál es el primer nivel? El nivel uno. Si usted me pregunta a mí, ¿vamos a articularnos de golpe en México y luego Estados Unidos? La respuesta es no. La estrategia de este caso de éxito es primero articular a los 6 estados del lado mexicano para que juntos nos veamos como México. Y después entonces ya poder sentarnos al diálogo participativo con los 4 estados de la Unión de Estados Unidos. Pero uno de los puntos clave fue la reunión primero de los 6 estados para ponernos de acuerdo en una agenda de trabajo, en una agenda de prioridades, en una posición única y no que cada uno esté defendiendo su propio estado, que además es muy común en ambos países. Cada quien defiende el estado al que pertenece y cacaraquea los programas que tiene, pero no habla como país. Entonces, primeros niveles de articulación del lado mexicano. Y evidentemente se da la reunión de planeación entre los 2 estados y el diálogo es muy amigable y se genera pues un plan estratégico, un mapa estratégico, programas de trabajo y a raíz de este ejercicio de articulación podemos decir que las relaciones son muchísimo mejores que hace que hace 5 años en términos de interacciones. Evidentemente, pues a veces hay más dinero, a veces hay menos, a veces hay coyunturas políticas, a veces no se dan, pero bueno, la relación es que se está aplicando el nivel de articulación y ya en programas de muy alto nivel, entre países con altos recursos, con problemas muy complejos y con variables que no necesariamente dependen del control absoluto de la comisión, en este caso. Hay muchas cosas que hay que negociar porque no las podemos controlar, hay cosas que no podemos negociar y al menos tenemos que tratar de influir, es decir, el modelo de CNI que habíamos platicado al inicio. Pregunta número 3, vean ustedes del lado derecho de la encuesta. En la organización, en su organización, ¿creen ustedes que es importante la articulación estratégica interorganizacional? Es decir, la interacción entre su empresa o su organización y otras organizaciones para el modelo de cambio y éxito. Recuerde usted que hay una parte 1 de articulación. En la parte 1 preguntábamos qué tan importante cree usted que es la articulación entre los actores de su organización. Pero aquí estamos preguntándoles si usted en la organización en la que participa considera que es necesaria la articulación interorganizacional, es decir, entre varias organizaciones, incluyendo la de usted, como modelo de cambio y éxito para los siguientes años. Muchas gracias por contestar del lado derecho donde está su encuesta. Pues nos da mucho gusto ver que están interesados en este tema. Les hemos tratado de dar algunos ejemplos porque es la manera más sencilla de explicar las bondades de los modelos de articulación. Conclusión, para ir cerrando el tema de hoy. Hemos hablado entonces, tanto en la parte 1 como en la parte 2, de que tenemos que mejorar las interacciones y por lo tanto no todo lo vamos a poder controlar, pero hay cosas que podemos negociar y podemos influir. La articulación estratégica no se limita a individuos y departamentos o áreas. La articulación estratégica también se aplica hoy a nivel de organizaciones, entre comunidades, entre países, entre estados, para poder generar más resultados con el mismo presupuesto y con el mismo estrés. Hay una diferencia si ustedes están diciendo, bueno, es que lo que nos hace falta es trabajar en equipo y los mexicanos no sabemos trabajar en equipo, cosa que yo no necesariamente comparto esa percepción. Yo más bien creo en términos de trabajo en equipo que no sabemos el cómo debemos trabajar en equipo, pero no es que culturalmente no lo hagamos, simple y sencillamente es que no entendemos cómo trabajar en equipo.
Es decir, no quiere decir que culturalmente no entendamos la importancia de las multiplicaciones y las divisiones. Simplemente es que no sabemos multiplicar y dividir. El día que aprendamos mejor, pues las vamos a utilizar muchísimo mejor. Pero hay una diferencia entre articulación y trabajo en equipo. No hay que confundir la necesidad de comunicación con trabajo en equipo. Es decir, la comunicación tiene que ver más con un proceso que va desde lo que es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal o medio, la decodificación por el lado del emisor, codificación por el lado del emisor y decodificación por el lado del receptor. Es un proceso de comunicación y por lo tanto es un enfoque sistémico de articulación. O sea, mejorar la comunicación no es un tema de tomar un curso de cómo comunicarse mejor. Hay que aplicar la articulación para mejorar la comunicación. No se trata de formar equipos. No confundir el trabajo en equipo con la articulación estratégica, es decir, no es lo mismo formar equipos que estar elevando los niveles de articulación entre dos entidades, dos personas, dos recursos, dos organizaciones, como lo hemos estado platicando en estos dos webinars. Las organizaciones efectivas entienden un proceso que se le conoce como el de las 4C, que es proceso de comunicación, proceso de colaboración, proceso de coordinación y en un alto grado de madurez, procesos de cooperación. Si ustedes se fijan en estas 4Cs, automáticamente entendemos que de lo que estamos hablando es de articulación. Se tiene que desarrollar la articulación estratégica para poder lograr la madurez en este modelo de 4Cs. Y finalmente, la articulación busca la generación de valor utilizando inteligentemente los recursos que ya existen con un enfoque sistémico. Es decir, no se trata nada más de tener más recursos para ejecutar, perdón, para dar el doble de resultados. Sí se pueden dar el doble de resultados con los mismos recursos, con los mismos departamentos, personas, si logramos elevar el nivel de articulación. Evidentemente, entre mejor nos articulamos, seguramente tendremos mayor capacidad de generar ventas, de generar donativos, de generar ingreso y por lo tanto, pues eso automáticamente más recursos, mayor impacto. Hay una diferencia entre ser exitoso y ser efectivo. Si ustedes que nos escuchan ya son de organizaciones altamente exitosas, pero sienten que les falta articulación, pues básicamente les digo que con tantito más que se haga, sean más efectivos, automáticamente van a ser el doble de exitosos. ¿Le apuestan o no le apuestan? Y yo creo que sí. Hay algunos elementos que nos desarticulan y en ese sentido la visión no común en toda una organización es un elemento que desarticula, es decir, que los jefes no bajen la información hacia los siguientes estratos, que entre los jefes no haya una visión común de hacia dónde vamos. Esto desarticula la organización. Los organigramas, las funciones, los silos, como decimos, la administración por silos, le pegan a la articulación. Cuando no hay sincronía en los procesos, es decir, cada proceso funciona de manera independiente, pero no sincronizan los entregables en tiempo y forma, pues también hay desarticulación. La deshonestidad en proveedores, clientes y colaboradores definitivamente nos restan impacto en el resultado. Más honestidad, mayor resultados. También los presupuestos nos desarticulan, porque finalmente el ejercicio presupuestal, aunque hay objetivos establecidos anuales y demás, que se supone que son objetivos comunes, la verdad es que el presupuesto es algo que pues las personas respetamos mucho y siempre la pregunta cuando hay un nuevo proyecto es quién lo va a pagar. La pregunta no es cuál es el propósito de ese proyecto. Entonces yo creo que créanme que los presupuestos si no se manejan de manera correcta, nos desarticulan. La administración con planes funcionales que luego se suman también nos desarticulan. Hay muchas organizaciones que no se reúnen para en consenso generar un plan estratégico o un plan operativo, sino que se le pide a cada departamento que haga su plan y luego se suman los diferentes planes en una carpeta. Bueno, eso no es algo con un objetivo común y no es un plan articulado. Por lo tanto, la misma planeación o la administración que se basa en estos planes funcionales únicamente nos desarticulan. Y la participación escasa de los actores clave en procesos de articulación, pues también es algo que le pega a la articulación. Necesitamos tener a las personas líderes de opinión, personas que actúan, que pueden generar cambio en una discusión. Yo a veces pienso, ¿cuántas veces se inaugura un edificio? Se invitó al arquitecto, se invitó al ingeniero civil, a la constructora, y hasta que no se inaugura el edificio, no se contratan los servicios de mantenimiento.
Si se involucrara a los servicios de mantenimiento del edificio, que le van a dar mantenimiento por los siguientes 50 años, desde el proceso de arquitectura y desde el proceso de ingeniería civil y construcción, créanme que el departamento de mantenimiento, que es el que se va a quedar en el edificio finalmente, estaría mucho más articulado con los fines, con los mapas, con los planos, con las necesidades, con los vecinos. Y ese simple hecho de articulación nos generaría mayor resultado. Entonces, pues hemos estado platicando con ustedes en diferentes ambientes y lo que estamos viendo ahorita es nada más una conclusión visual de todo lo que hemos platicado. Niveles de articulación del 1 al 5, el modelo social ecológico, que no es nada más articular personas, sino inclusive estructuras de gobierno, y ver los niveles de complejidad en términos de qué tantos actores y de qué nivel son en términos binacionales, multinacionales o solamente de una empresa, y el nivel de los diferentes recursos que se están manejando. Normalmente millones de dólares, pues están ya en niveles altos. Conclusión entonces, la suma de efectivos no es igual a una empresa efectiva, pero la suma de articulaciones efectivas sí construye empresas, sistemas, conglomerados, consorcios altamente efectivos. Pues esperamos que este mensaje haya sido de utilidad para ustedes. Estamos en espera de que nos ayuden a llenar a través del chat. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estamos aquí para contestarla.